39 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Permítame en publicidad y antes de presentar a nuestros invitados, hablarles de Café Amanecer. Llega este nuevo amanecer tan intenso como la noche, tan dulce como la mañana. Café Amanecer tiene 2 presentaciones en lata: intensa velada de tueste oscuro y dulce aurora de tueste medio. Colecciónalas, rinden tributo una al país y otra a la caficultura. Café Amanecer, hecho con calidad, con tradición y con pasión. @Café Amanecer _. Y mire, tu arte puede brillar con el concurso de dibujo a mano alzada Trazos de Sueños, El Principito, El Valor del Amor y la Amistad. Es de Torre Gerais. Inspírate en El Principito, que está en Parque Vizcaya, y participa por maravillosos premios. El primero, 2 boletos aéreos. El segundo, una pluma estilográfica clásica Meisterstock y un tintero Royal Blue de Montblanc. El tercero, misma pluma, pero con un tintero Burgundy Red de Montblanc. Los dibujos se reciben en Torre Gerais, calle Nicolás Copérnico de las Mercedes, hasta hoy. Hoy es el último día, jueves 14 de marzo, de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El ganador va a plasmar además su dibujo en la carátula de 15 Notebooks Montblanc edición limitada. Inspírate con El Principito y participa. Más información en @joyería Gerais. Y hablemos de Osole, que nos trae Osole Baby, las más deliciosas compotas elaboradas con pulpa de las mejores frutas, ricas en vitaminas y con el sabor que encanta a los bebés. Tan deliciosas que no dejan nada. Busca las compotas Osole Baby en nuevos sabores. Hay unos innovadores, manzana con avena, por ejemplo, manzana con pera y con fresa mezcladas, y unos muy venezolanos, el mango y el cambur o banana. Síguelos en redes sociales como @Osole Baby. Comienza su historia con las compotas Osole Baby. Comienza su historia con los sabores de la vida. Y Grupo Leti le pone un límite al dolor, a ese ruido. Ese límite está cuando visitas a tu médico y hace un diagnóstico. El límite está cuando vas a la farmacia y consigues lo que te recetaron. Ese límite está en cada una de las soluciones farmacéuticas que Grupo Leti produce en el país. El dolor, sí, tiene un límite. Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Y cierro hablándoles de los colchones Simmons, del Beauty Rest de Simmons. Es importantísimo tener un sueño reparador que permita luego despertar cargado de energía. Pues solo los colchones Beauty Rest permiten dormir sin interrupciones, tienen esta estructura de resortes Pocket Coil de acción independiente que se adaptan al contorno del cuerpo y minimizan la transferencia de movimientos de la pareja. Recarga tu energía. Beauty Rest de Simmons. Dormir mejor gracias a la ciencia. La Venezuela que queremos contar. Con Román Losinski. Son las 7:42 minutos de la mañana. Este es el penúltimo día de nuestro seriado. Es el día número 9 de nuestro seriado, en el que hemos insistido en escuchar propuestas en distintas áreas sensibles, entendemos, para la dinámica de nuestro país. Hemos hablado a la fecha de electricidad, educación, seguridad, producción petrolera y de combustible, telecomunicaciones. Esta semana hemos hablado de acceso al agua, de salud y de ecoturismo el día de ayer. Hoy vamos a hablar de cómo construir planes económicos que hagan viables todas las propuestas que hemos escuchado hasta ahora, que requieren de tiempo y de dinero, de inversión. Y bueno, al final saben que todos estos papeles de trabajo los vamos a reunir en un documento que será publicado en la plataforma de Unión Radio. Por eso damos la bienvenida el día de hoy a Ronald Balsa. Él es economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Doctor Balsa, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Tenemos previsto conversar también con el economista Leonardo Buniac. En lo que esté listo el contacto, pues lo incorporaremos a esta conversación. Profesor, ¿cuáles deberían ser esas políticas macroeconómicas que necesita Venezuela para salir adelante, para obtener el dinero y poder apalancar todo lo que se ha dicho durante estas 2 semanas que hemos hecho el programa? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Además, nos da la oportunidad de volver a conversar sobre un libro que publicamos en el año 2022, que se llama justamente Propuestas para el presente y futuro de la economía en Venezuela. Ese libro está descargable de la página de Avediciones de la Universidad Católica gratuitamente. Y ahí podemos ver, bueno, el esfuerzo que hizo un grupo bastante amplio para poner orden en estas preguntas, ¿no? Este libro fue coordinado por María Alejandra Paulini, que es directora de la Escuela de Economía, por Fernando Espíritu, que es el que está trabajando en la Oficina de Investigación de Posgrado, por Annette Serfauer, que justamente como parte de la Fundación Konrad Adenauer nos dio mucho apoyo, y por mí. Y había 9 coordinadores para cada una de las áreas que tú mencionas ahorita.
justamente cada uno reunió un grupo de profesionales que desde distintas perspectivas tocaron estos puntos. Y eso está disponible en la página web de la Escuela de Economía. ¿Cómo podíamos integrar todo eso, que era el mayor problema? Nosotros distinguimos dos tipos de propuestas, las del presente y las del futuro. Las del futuro tenían que comenzar desde el presente para dar fruto. Pero lo primero, lo del presente, tenía que ver con el discurso, o sea, con cuáles eran los puntos básicos que uno debería tocar. El primero, no por orden de importancia, sino porque así lo pusimos, era el de la propiedad. O sea, tratar de distinguir entre esas posiciones extremas que dicen que hay que privatizarlo todo o que hay que estatizarlo todo, o que ven, por ejemplo, a PDVSA como una unidad o a la electricidad como a una unidad que debe privatizarse por completo o estatizarse por completo. ¿Y por qué? Porque distintas formas de propiedad implican distintas formas de cooperación. Y hay procesos que no se pueden iniciar desde el principio proponiendo cambios bruscos de propiedad. Pongamos el caso de PDVSA. PDVSA es una empresa que desde el 2016 no publica sus informes que son necesarios para cualquier intento de venderla, ¿no? Es una empresa que está bajo investigaciones dentro y fuera del país, que tiene además, igual que Sidor, problemas de obsolescencia tecnológica previsible. Y es muy difícil poner a la venta una empresa como esa. Es más fácil reformar las leyes de hidrocarburos para admitir la entrada de inversionistas privados, venezolanos o extranjeros, en áreas que hasta ahora han sido exclusivas para el gobierno, en lugar de vender la empresa, que además está llegando a acuerdos con otras empresas en el resto del mundo y que dificultarían cualquier avance. Otro punto, y además hablar sobre la propiedad en estos términos, insiste en la necesidad de la colaboración público-privada. O sea, las asociaciones público-privadas tienen años en distintos países, porque de pronto el gobierno necesita que haya electricidad en alguna parte lejana y necesita asociarse con alguien que ponga parte del dinero y que necesita ciertas condiciones, y esa negociación es algo que se hace transparentemente por licitaciones. Entonces, el reconocimiento de distintas formas de propiedad es esencial. Segundo, tiene que ver con el sistema de precios. O sea, cuando aquí se habla de precios, a veces uno oscila entre controles estrictos o libertad absoluta. Y es bueno pensar que es necesario saber cómo se forman los precios y saber la relación que tienen los precios con la emisión monetaria del Banco Central, por ejemplo, y con el financiamiento monetario que recibe PDVSA o recibe el gobierno en la razón de la hiperinflación. Entonces, hablar del sistema de precios obliga a tomar decisiones de transparencia y explicación muy importantes. Un ejemplo es el de Colombia, por ejemplo. Colombia, cada vez que hay un cambio en el precio de la gasolina, lo justifica, diciendo, bueno, hay unos costos de distribución, unos costos de uso de materia prima, unos costos de impuestos, y todo el mundo sabe más o menos qué va a pasar con el precio de la gasolina en Colombia. Yeah. Es lo mismo que pasa con el tipo de cambio en distintos países, que se sabe más o menos qué va a pasar con el tipo de cambio, y eso permite planificar. Y en el caso de las asociaciones público-privadas, es muy importante que cualquier socio sepa que los precios de los servicios pueden cambiar. O sea, si alguien va a invertir en electricidad o en agua, pues no puede pensar que el precio va a quedar fijo o que va a ser sujeto de expropiación. Claro. Otro elemento básico es el de las relaciones de trabajo. O sea, cómo se discute, por ejemplo, el tema de las remuneraciones y de la rentabilidad de las empresas o de la sostenibilidad fiscal requiere que haya diálogo social. Y además tener en cuenta que hay unos derechos laborales básicos. O sea, que tienen que ver, por ejemplo, con no discriminación por temas de género, con las posibilidades de tener prestaciones sociales, claro, siempre que esas prestaciones sean sostenibles en el tiempo. O sea, esa es una discusión muy importante porque no se puede pensar que economía es hablar solamente de los beneficios de las empresas, que claro, es una idea que muchas veces está extendida. Y el cuarto punto del presente, que era muy importante, es justamente el discurso sobre la democracia y los derechos humanos. Porque en un sistema democrático es uno en el que las leyes se discuten abiertamente, se conoce el presupuesto público, hay información estadística disponible y oportuna que permite una discusión muy amplia de perspectivas distintas. Eso a veces algunos consideran que hace muy lenta la toma de decisiones porque la discusión es abierta, pero la hace más segura en el sentido de que se conocen las objeciones de modo claro y transparente. Esos son como 4 elementos del presente que, si te fijas, puede tener cualquiera que esté en un gobierno, en la oposición o en posiciones como las universidades que están estudiando problemas, pero que son esenciales para lo que tiene que ver con el futuro. Antes de pasar al futuro, solo abro paréntesis, pero es que hablar de discurso me parece revelador, me parece muy gráfico. Hablar de discusión me parece revelador y gráfico, siendo un año electoral. ¿Ha escuchado, doctor Balsa,
algunos de los posibles candidatos presidenciales en su discurso, con las limitaciones que algunos tienen a los medios de comunicación, pero hablar de estos temas, de petróleo, de educación, de salud, de economía. Sí, y justamente el candidato que me preocupa más es el presidente de la República, ¿no? Porque cuando hizo su discurso de rendición de cuentas, dijo que mucho de lo que se hace o se hizo el año pasado se había hecho en secreto porque tenía que hacerse en secreto. O sea, todos los temas para evadir las sanciones o las negociaciones que se hicieron en Barbados o cualquier de estos temas, el presidente dijo que era secreto. Lo que implica que uno no sabe exactamente en qué dirección ha ido el gobierno y en qué dirección irían los otros. Por lo menos no se ha dicho algo que para mí es esencial, que la publicación de las cifras es básica para que la discusión se pueda dar. Uh-huh. He visto en el caso de María Corina una insistencia en el tema de la privatización de PDVSA, que para mí es un problema, sobre todo porque hay otras propuestas que me gustan mucho, o sea, que tienen que ver justamente con los temas de salud, de educación y todo lo demás. Pero poner por delante la privatización de PDVSA para tener recursos, me parece que puede obstaculizar recibir recursos por otras vías. Sobre todo porque uno de los temas básicos del financiamiento, que es justamente una de las partes que vienen hacia el futuro, del financiamiento que pudiera venir del Fondo Monetario Internacional, tiene que ver con la publicación de cifras. Yeah. Porque hay algo que se llama artículo 4, que implica que este Fondo Monetario envía personas que verifican la calidad de las cifras que publica el Banco Central de Venezuela o el INE, y le da un aval a este país para que reciba préstamos de bancos públicos o privados. Uh-huh. Entonces, en lugar de poner el énfasis en la privatización de PDVSA, que para mí sería muy difícil, teniendo en cuenta además no solamente las resistencias internas que deben ser cada vez menores, uh-huh, sino el hecho de que hay una cantidad de acuerdos que PDVSA ha ido firmando con otras empresas en estos tiempos de sanciones, uh-huh, y que tienen interés en mantener una interlocución directa con la empresa con la que la firman. Claro. De otros candidatos, pues sí he visto que es más limitada la discusión. Y algo que yo lamento mucho es que en los procesos electorales, incluso previos, que tienen que ver con elecciones regionales, la discusión sobre el presupuesto está ausente. O sea, sí hay como algunas referencias, pero muy tangenciales. Y yo insistiría tanto en las condiciones electorales, o sea, que uno pueda inscribirse en el registro electoral y todo, que se publiquen las cifras, porque el que va al gobierno tiene que conocer antes de llegar. O sea, tiene que saber cuáles son los compromisos que tiene el país, cuáles son los empleados públicos que hay, cuáles son los rezagos en algunas decisiones que hay que tomar, sobre, por ejemplo, aumentos de salario. Y tiene que saber cómo recompondría, porque eso debería ser parte de la discusión electoral. Cuando se habla de los ingresos, del financiamiento del país, ¿estamos hablando de este presente o de ese futuro del que nos va a hablar ahora? Porque hoy pensamos, cuando pensamos en el dinero del país, en los ingresos, pensamos en petróleo. No podríamos soñar con turismo y uno podría soñar con exportaciones y podríamos hablar del tema impositivo o de los préstamos del financiamiento, pero eso es una discusión de hoy, es una discusión de mañana. Es de hoy, pero justamente los efectos los vamos a tener en el futuro. Pero no es un futuro que aparece de golpe. O sea, se procura, ¿no? Se procura. Y por eso el primer punto del futuro que nosotros planteamos en este libro, que como digo está descargable en la página de Avediciones de la Universidad Católica Andrés Bello, es que el tema del financiamiento tiene que discutirse desde el presente, más o menos en los siguientes términos. No es solamente ir al Fondo Monetario Internacional y recibir un préstamo, que hay que hacerlo. No es solamente decir, bueno, el gobierno tiene que cobrar más impuestos, porque con estos impuestos va a poder pagar gastos. O sea, veamos lo que hace el gobierno ahorita. El gobierno tiene el IGTF, se ha discutido mucho si es para usar el bolívar o no, cosa que no tiene sentido porque todos usamos los bolívares antes que los dólares. Uh-huh. Si nos cobran el impuesto del IGTF es porque ya no tenemos bolívares que gastar. Yeah. Entonces, hay toda una discusión sobre si hay impuestos al delivery. Es decir, políticas impositivas siempre puede haber. Uh-huh. El problema es si nosotros sabemos para qué se va a usar ese dinero. La administración de esos recursos. Exactamente. Y además el monto y los plazos y todo. O sea, no es posible que simplemente pues, veamos que las empresas tienen problemas para pagar los tributos porque son muchos, porque es muy fácil caer en alguna falla, sea deliberada o no, en el pago de algún impuesto, y que no sepamos hacia dónde van los recursos. Porque eso además genera unas dudas muy importantes sobre las posibilidades de invertir en un país como ese. O sea, un país donde las decisiones tributarias se toman sin mayor justificación. Además está el tema bancario, que es una cosa que hay que ir resolviendo desde ahora y habría que decir
Sé que, bueno, que en un país donde circulan bolívares y dólares, pues deberían poder hacerse préstamos en bolívares y dólares. Y debería evitarse algo que se evita en todos los países desde siempre, que es el tema de la morosidad o del riesgo del préstamo. Claro. Pero para eso hay regulaciones prudenciales, hay toda una cantidad de espacios que nosotros no estamos tocando porque hay un encaje legal muy fijo sobre los bancos. Está el otro tema del financiamiento que puede venir y que ha venido en este tiempo por el uso de ahorros de venezolanos en el país, Sí. que está siendo desconocido para nosotros la magnitud que eso ha podido tener. Pero una vez que esos ahorros se han usado y están circulando, la capacidad para volver a usar ahorros se reduce. Porque es muy difícil que alguien... Yo pienso que el tipo de cambio no ha subido de precio en estos tiempos porque hay menos gente comprando dólares, porque hay menos gente que los puede guardar, sino que de una vez los recibe y los gasta. Claro. O bueno, no los puede comprar y punto. Ya, Entonces, todo el tema del financiamiento debería tener en cuenta, bueno, la bolsa de valores, todas las actividades que quedaron disminuidas durante todos estos años, en los que, bueno, la discusión sobre la propiedad no estaba, sobre los precios no estaba, dirigida a un sistema de mercado funcional y transparente. ¿Cree, doctor Balsa, es el profesor Ronald Balsa, quien nos acompaña en el estudio, que el venezolano, nuestra generación, las nuevas sobre todo, vamos entendimos a golpe y porrazo que el modelo rentista es cosa del pasado, o todavía hay alguna reminiscencia allí en nuestro... Yo creo que a medida que pasa el tiempo, a lo mejor las nuevas generaciones no van a saber, sino por los libros de historia. Exacto. Y Ya. a veces no se los leen, que es uno de los temas graves de la historia. O sea, porque han crecido en un contexto de pobreza y aislamiento. O sea, De crisis. y de Claro, crisis. claro. Y cuando digo pobreza no me refiero solo a los niños pobres, sino también a los niños que han vivido con niveles de ingresos relativamente altos, pero que no pueden ver fuera de ese espacio en el que están. O sea, que se han acostumbrado a que hay un tipo de relaciones que se tienen sin saber de dónde vienen los ingresos, y a lo mejor esos son ingresos familiares que no atribuyen al petróleo. Sí. Entonces, la idea del rentismo es algo que puede todavía quedar, hay gente como tú y yo, que recordamos un poco, pero el hecho de que haber pasado por una crisis tan prolongada hace que el conocimiento de esos venga por otras vías. Igual que con los temas de la democracia, por ejemplo. Ahora uno puede decir, hay unas elecciones y la mayoría de los jóvenes no se inscriben en el registro electoral, hay dificultades para hacerlo, pero tampoco vemos que sean los más jóvenes los que busquen hacerlo. Entonces hay un proceso de crisis en nuestra generación, de concepción del espacio económico y político en el que crecimos, que de alguna manera se va a... No es que los jóvenes no se van a enterar de nada, sino que no se van a enterar igual que nosotros. Ya. O sea, nosotros venimos de una generación que, bueno, los abuelos hasta acá pasaron por dictaduras, pasaron por guerras mundiales, pasaron por situaciones distintas, y nuestra concepción, además el comunismo estaba muy vigente en la Unión Soviética, nuestra idea de la democracia y del sistema de mercado está mediada por eso. Claro. Y como estamos en un país petrolero, Claro. yo siempre he pensado que los migrantes venezolanos han tenido que ver estar en otro país distinto que los turistas venezolanos del siglo XX. País petrolero, acaba de decir, Ujú. solo hacen 2 minutos que nos quedan de tiempo. ¿Tiene sentido invertir en la industria petrolera? Sería lógico. ¿Por qué lo pregunto? Porque tomará años recuperarla. Algunos hablan de 20 años. No sé si es el número, si es el lapso. Pero quizás en ese intento de recuperación nos crucemos con una caída de la demanda, que es lo que apuntan a otros en el mundo. Entonces tiene sentido, porque al final si logramos recuperarla y ahí están los ingresos, podrían apalancar otros sectores como por ejemplo turismo, pero... Claro, es que justo por eso en nuestro trabajo el tema petrolero no fue el central. O sea, fue un tema esencial, pero no el tema sobre el que se iba a construir todo lo que se pudiera hacer. Y por eso es que es tan importante que haya participación privada y haya quienes corran riesgos dentro del sector petrolero. Pero para eso es necesario también que haya regulaciones ambientales, por ejemplo, que uno podría decir que en este momento no están funcionando bien sobre PDVSA. O sea, porque la contaminación ambiental que genera es enorme también. Entonces uno podría decir, sí, es una actividad riesgosa, es bueno invertir en ella, pero no tienes por qué dedicar los recursos públicos, que no sabemos cuántos son, a eso. Cuando hay otras actividades que deben dar fruto en el futuro, que sí son seguras, que si no produces desde ahorita, no van a dar resultados luego. Por ejemplo, educación y salud. O sea, tú necesitas pagarle a un maestro hoy para tener a un muchachito que entró a preescolar con posibilidades de continuar estudios después de bachillerato. Sí. Y eso va a pasar 3 años de preescolar, 6 de primaria, 5 de bachillerato y después ver lo que pase
en otras partes. De ese libro del que nos ha hablado durante toda la conversación o de algún otro estudio, ¿se desprende algún monto? Porque cuando uno suma lo que es necesario en salud, lo que es necesario en educación, lo que es necesario en infraestructura, lo que es necesario para servicios y un largo etcétera, eso debe dar algún monto. ¿Cuánto necesita Venezuela? Sabrá que yo no suelo no hacer ese tipo de cálculos. Yo sé que hay muchos que los ¿No hacen. cabe en la calculadora? No, porque depende del orden, o sea, y del punto de partida. Claro, Porque, por ejemplo, si yo supiera cuál es el presupuesto, cuánto gasta el gobierno, cuánto son las deudas que hay, podría ser un monto de lo que se necesita hoy para cumplir con eso. Ya. Y a partir de allí viene todo el tema de la recomposición de los gastos. Por ejemplo, yo podría decir, no es necesario invertir en PDVSA y es mejor utilizar esos recursos en educación, en salud y en otras actividades que van a dar fruto en el futuro. Okay. Por ejemplo, conocimiento, innovación, vinculación internacional, en un sentido que no solamente va hacia el Fondo Monetario, sino hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, hay muchas maneras de utilizar recursos. El problema es que cuando uno hace la lista y dice, bueno, para yo recuperar Guri necesito tantos millones de dólares, para recuperar tal cosa necesito tantos millones, y no los vas a tener todos a la vez. Tú tendrías que decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Y allí es donde la cobija es importante, que uno pueda decir, necesito tanto dinero para esto, puedo hacer esto, voy a empezar con esto. Y que no haya algo que obstaculice el camino de otras cosas. O sea, porque si uno se pone una única meta y esa única meta no la puede cumplir, entonces todo lo demás no se puede hacer. Y allí lo del financiamiento es muy importante y por eso es que mi insistencia en el presupuesto ronda en lo extremo, ¿no? O sea, yo diría, bueno, primero para que el Fondo Monetario preste a un país debe conocer sus cuentas fiscales. Claro. Para que el Fondo Monetario pueda dar un aval y pueda haber préstamos y pueda haber inversiones privadas que puedan venir no por la vía de un préstamo, sino de un socio, tiene que haber ¿cómo se llama esto? Unas alianzas público-privadas transparentes, debe haber licitaciones, debe haber seguridad. Por eso es que empiezo comentándote lo del discurso. Porque si el discurso no es creíble, nada más puede pasar. Claro. Si el discurso no es coherente, no es consistente, no enfrenta el problema de las percepciones que los demás puedan tener sobre el sistema de mercado, sobre las formas de la democracia, sobre los derechos humanos. Un discurso que es fundamental en la generación de confianza. Sí, para poder empezar de una vez a hacer una reforma fiscal, para tener unos frutos que no puedes prometer, pues es un tema que a veces es complicado. A veces se dice, bueno, necesitamos un resultado visible para que la gente vea que sí va a pasar, y sí, como si todo dependiera del primer año. O sea, el primer año lo que tú puedes perder es la confianza de todo el mundo. Entonces, lo primero es el discurso, que sea consistente y que vaya en esas direcciones. Doctor Balsa, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer siempre. Ronald Balsa es economista, es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. No fue posible, lamentablemente, el contacto con Leonardo Buniac para incorporarlo a esta conversación en nuestro noveno penúltimo día de nuestro seriado. Son las 8:02, pausa y volvemos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.